hermanos, es una bendición poderles saludar por este medio, llegar a sus hogares o donde se encuentren, para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que pueda apartar este tiempo y que juntos aprendamos más de esta fuente inagotable de la palabra de Dios. Oremos, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Padre eterno, gracias por este día, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has protegido. Te agradecemos porque nos has permitido llevar a cabo nuestras diversas actividades, Señor, porque nos has dado vida, porque nos has dado salud, vestido, techo, porque tus bendiciones son innumerables para nuestras vidas. Padre eterno, en esta noche rogamos de tu dirección, que nos ayude, Señor, a comprender, a entender tu palabra, que nos dirija, Señor. Queremos conocer más de ti, conocer más de tu palabra, aprender, poner en práctica tu palabra, amarla, guardarla en nuestros corazones. Pero reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Señor, dirígenos, ayúdanos en esta noche. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche. Es una bendición que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a entrar a un tema muy bello. Es un tema apasionante también. Estamos en Romanos capítulo 12 y hoy les quiero hablar un poco sobre los dones de Dios. Es interesante observar, cuando pensamos en los dones de Dios, pensamos en la comunidad de Corinto, por ejemplo, pensamos en 1 Corintios capítulo 12, 13, 14, pero ahora llegamos a este capítulo 12 del libro de Romanos y nos damos cuenta de que aquí también se mencionan algunos dones. Entonces eso es lo que vamos a observar, intentar de comprender en esta noche. Así que vamos, Romanos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 4 al 8. Espero que tenga lista su Biblia y podamos leer juntos. Romanos capítulo 12, del versículo 4 al 8, y la palabra de Dios dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí es importante que observemos y que podamos detenernos en la palabra cuerpo, ¿verdad? Creo que es importante y lo veíamos hace 8 días. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Nuevamente viene esta figura del cuerpo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Pablo procede a hacer una lista de una sección de los dones que Dios les da a los diferentes miembros de su pueblo. Algo que me gustaría resaltar, hermanos, en esta noche, y es importante que lo tomemos en cuenta. Esta es pregunta de examen, ¿no? Entonces hay que subrayarlo. Es importante que lo recordemos. Es que esta lista no es exhaustiva, y tampoco las otras listas. Por ejemplo, la que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 10, también el versículo 28, o en Efesios capítulo 4 y versículo 11.
estas listas, hermanos, no son exhaustivas. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender. Dios da dones para que sean expresados a través de ministerios, canales particulares de servicio que se enfocan en las necesidades de la gente. Ahora, hermanos, esto es importante también que lo podamos subrayar. Estos dones se dan entonces para enfocarnos en el servicio, para poder servir a las necesidades de la gente, a las necesidades de la iglesia. Esto se debe de hacer, como dice primera de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla mucho de esto, ¿no? Que habla de la edificación, es para la edificación de la iglesia. Puede que un ministerio determinado requiera un don específico o una combinación de dones. A veces, hermanos, no solo tenemos un don, sino que tenemos muchos dones y algunos se combinan. Hay una combinación de los dones. Al igual que en Primera de Corintios, se subraya, y esto también es muy importante, hermanos, que lo podamos observar, detenernos, porque al igual que en Primera de Corintios, se subraya la unidad en la diversidad. Y esto es de suma importancia. Aquí, hermanos, no se está hablando de uniformidad. Se está hablando de unidad en la diversidad. Y esto creo yo que es importante que lo podamos entender. Y esto a mí personalmente, hermanos, me ha ayudado mucho en este caminar de fe, en el caminar ministerial. ¿Por qué existen diferentes iglesias? ¿Por qué existen diferentes tipos de liturgia? Y alguien dice, pero si al final todos tenemos la misma Biblia, ¿no? En esta iglesia se aplaude, en esta iglesia no se aplaude. En esta iglesia se utiliza el velo, en esta iglesia no utilizan el velo. Y hay gente, hermanos, que entra en conflicto. Se preguntan por qué hay iglesias que son distintas, que son diferentes. Y aquí existe este principio que es muy importante. Al igual que en Primera de Corintios, en estos textos que acabamos de leer de Romanos, se subraya la unidad en la diversidad. Y esto creo yo que es importante, mis queridos hermanos, que lo podamos entender. La cuestión entonces de la unidad en la diversidad. La iglesia, hermanos, es diversa. En la iglesia hay diversidad y ponía estos ejemplos. Pero en esa diversidad hay unidad. Por eso, hermanos, debemos de estar abiertos cuando hay temas, por ejemplo, escatológicos, ¿no? La cuestión de la salvación, temas soteriológicos. A veces sí hay diversidad, pero en esa diversidad debemos de encontrar aquellos puntos que nos unen, porque hay unidad. Así como la interdependencia y la pertenencia mutua de los distintos miembros del cuerpo. Somos miembros, dice el apóstol Pablo, somos miembros los unos de los otros. Y eso es importante. Somos miembros los unos de los otros. La figura que se ha puesto es la figura de un cuerpo. Hace 8 días también lo decíamos. Nosotros no podemos decir, o un dedo no puede decir, bueno, yo soy el más importante, que me importa el ojo. O el ojo no puede decir, no, el más importante aquí soy yo, ¿no? Y la lengua no sirve para nada. Hermanos, somos una unidad. Por lo tanto, entonces somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Y es interesante porque cuando comenzamos a leer y en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía vuelve a ocupar el primer lugar entre los dones concedidos a los miembros de las congregaciones.
Y esto también es importante que lo podamos observar. Si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo también pone como en primer lugar, por supuesto, sobre todo está el amor, ¿no? Pero si algo resalta el apóstol Pablo es la cuestión de la profecía. Y aquí vemos entonces en esta lista, que lo vuelvo a repetir, no es una lista exhaustiva, se menciona en primer lugar entonces la profecía. Los 7 dones que Pablo enumera en este capítulo 12, del versículo 6 al 8, el número 7 es interesante porque son 7 dones los cuales se mencionan aquí, y probablemente sea intencional, de una manera simbólica. No pretenden ser una lista exhaustiva, como yo ya lo he dicho, sino significativamente representativa de los dones de la gracia, lo que sugiere que Dios proporciona todo lo que el cuerpo necesita. Y esto es importante que lo podamos observar. El primer don entonces que se menciona en el versículo 6, en la última parte, es el don de profecía. En el Nuevo Testamento, el don de profecía implica ayudar a la iglesia. Ayudar a la iglesia transmitiéndole verdades procedentes de una revelación. Y esto es importante. Procedentes de una revelación que viene de parte de Dios. Vamos rápidamente, hermanos, a primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 14. Capítulo 14 y versículo 26. El texto bíblico dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, y esto es importantísimo, hágase todo para edificación de la iglesia, para edificación de mis hermanos, para edificación de la gente. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Esto es interesante, mis queridos hermanos, porque lo que dice aquí el texto es que si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar, versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Estas verdades, regresamos ahora a Romanos capítulo 12. Estas verdades pueden ser cuestiones vinculadas con el futuro. Ahora, debemos de tener mucho cuidado, porque cuando pensamos en profecía, hermanos, constantemente o de una manera inmediata pensamos en cuestiones a futuro. Ahora, por supuesto que se puede dar, por supuesto que puede estar vinculado al futuro, pero debemos de tener cuidado también al pensar que estas personas que tienen este don es como que tuvieran aquellas bolas, ¿no?, para poder ver el futuro. Y el don, hermanos, no funciona de esta manera. Vuelvo a repetirlo. Estas cuestiones están vinculadas a veces con el futuro. Esto, por ejemplo, se puede observar en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 28, que también capítulo 21, del versículo 10 y 11. Sin embargo, y aquí esto es importante, su uso más frecuente denota el ejercicio de un discernimiento especial en circunstancias del presente. Más que cuestiones del futuro, tienen que ver con cuestiones del presente, con cuestiones que se están viviendo hoy. Y hermanos, esto es maravilloso. Disfrutar de los dones de Dios es algo precioso. Y el don de profecía, regularmente, vuelvo a decirlo, a veces
se da una palabra para el futuro, pero regularmente es una cuestión que tiene que ver más con el presente. Usted está pasando por una necesidad económica, por un conflicto familiar, por una necesidad de sanidad, de salud. Y el Señor entonces trae revelación a alguien y viene a darle una palabra para ese momento difícil, una exhortación, una palabra de edificación. Aquella persona que está pasando por cuestiones difíciles. Por eso, hermanos, es que el ejercicio de este don es un discernimiento especial en las circunstancias regularmente del presente. Algunas veces sí tiene que ver con el futuro, pero muchas veces es más con una cuestión del presente. Este es un don maravilloso, muy, muy lindo. Lo siguiente que observamos en el texto es el don del ministerio o servicio, como dice Reina Valera del 60, o si de servicio, en servir. Aquí, hermanos, la palabra griega es diaconía. Es interesante, ¿no? Por eso en algunas iglesias se habla de diáconos. Estas personas son las que sirven, las que están ahí al servicio de la iglesia. Posiblemente se refiere al servicio de las necesidades materiales y físicas de las personas. Esta es la palabra diaconía, que quiere decir un servicio práctico. Un servicio práctico. Las personas que tienen los dones de servicio son buenas con las tareas prácticas y con la administración. Trabajan muy bien en equipo y no les interesa servir en lugares visibles. Esto es hermoso, hermanos, porque hay personas que les gusta servirle a los demás, trabajan bien en equipo y no necesariamente no les interesa estar sirviendo para que la gente los vea o no. Hace muchos años, hermanos, había en la iglesia donde yo servía, había una hermana ya ancianita. Y su ministerio era el de barrer el parqueo, tener limpios, era su privilegio. Recuerdo que pues el pastor, pensando en ella y en que ya estaba grande de edad, sin ninguna mala intención, pero quería, diríamos, darle un descanso a la hermana. Y la hermana se ofendió mucho, ¿no? Porque ¿cómo es posible que le hayan quitado su privilegio, el privilegio de servirle a Dios? ¿Quién ve, hermanos, a esa ancianita barriendo el parqueo, llegando temprano? ¿Quién ve a las personas lavando los baños, limpiando una silla? Estos no son ministerios, hermanos, como el de predicar, ¿no? Subirnos a una tarima, como el de los músicos, el de los predicadores, no. Y esto es maravilloso, hermanos, como hay gente que tiene este don y le sirve a Dios de una manera apasionada. Son aquellos héroes, diría yo, incógnitos, que pasan desapercibidos, que nadie los ve en la iglesia, pero que le están sirviendo al Señor. El siguiente don que se menciona es el de la enseñanza. Siempre en el versículo 7 se menciona o el que enseña en la enseñanza. La instrucción general en la fe, pero también el análisis y la crítica del hábito no cristiano de esta época o del mundo. Y los dones de enseñanza pueden variar mucho.
Algunos lo hacen mejor en grupos pequeños, se desarrollan bien en grupos pequeños, son buenos maestros. Otros en grupos grandes. Algunos hermanos tienen una capacidad para enseñar, por ejemplo, a los niños. Y esto nuevamente es un don de Dios. Algunos con personas de su amistad o su contexto, y así sucesivamente. Es interesante observar a estas personas que tienen este don, el don de enseñanza. Y que lo tienen, como lo decía, puede variar de tipo de grupos. Hay unos amigos, hermanos, ahorita que han estudiado el lenguaje de señas y se están preocupando entonces por llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no escuchan. Ellos están, entonces tienen ese don, ¿no?, de parte de Dios, de aprender con el lenguaje de señas y poder llevar la palabra de Dios. Eso es maravilloso. El siguiente don que se menciona es el de exhortación, o posiblemente también se podría llamar de estímulo, dicen algunos. Paraclesis es la palabra griega. Probablemente significa instrucción moral general o específica, pero posiblemente también es un apoyo espiritual. Esta es la palabra, ¿no? Paraclesis, que quiere decir ponerse al lado de, dar ánimo. Es una buena traducción, pero también incluye la mayor parte de lo que hoy llamaríamos consejería, apoyo, inspiración. A esto, hermanos, se está refiriendo entonces el don de exhortación, que lo observamos en el versículo 8. El que exhorta en la exhortación es una persona que se pone al lado del necesitado, al lado del que está pasando necesidad. Eso es muy importante. Recuerdo el testimonio de un profesor. Y él nos contaba su testimonio. Su esposa falleció con su bebé en el parto. Y él entra en un duelo tremendo. Pero él, cuando nos comentaba esto, nos decía que un amigo lo acompañó y que Dios utilizó a esta persona, que casi todos los días estaba en su casa, no decía nada, solo lo acompañaba. Le decía: cuando quieras que hablemos, podemos hablar. Se iba a la sala, se llevaba un buen libro y le decía: cualquier cosa, yo estoy aquí, estoy para servirte. No, hay personas que tienen este don, el don de exhortación, de un acompañamiento. Las personas que animan no son necesariamente consejeros entrenados y formales. Pueden servir como personas que asesoran, que apoyan, que saludan y que dan la bienvenida de muchas formas. Estas personas, hermanos, tienen este don maravilloso. Vuelvo a repetirlo, no son necesariamente consejeros entrenados, pero usted se puede imaginar una persona que tiene este don y se prepara todavía en la cuestión de consejería. Yo creo que esto es algo maravilloso, ¿no? Pero son personas que saludan, dan la bienvenida de muchas formas y que pueden apoyar a aquellas personas que tienen necesidad. El versículo 8, hermanos, también nos habla de el que reparte, o el don de dar con liberalidad, dice aquí el texto. Esto nos habla, hermanos, de aquellas personas que proporcionan apoyo financiero a la asamblea, a los miembros o ambos, y que dan, hermanos, de una manera con mucha gratitud. Es interesante, hermanos, vuelvo a repetirlo, cómo hay personas que nunca las hemos visto en un púlpito, que no tienen ningún tipo no tienen algún tipo de figura,
Pero detrás, hermanos, de cuántas personas, sin que sean figuras, dan de una manera generosa para las misiones, para el ministerio, para la construcción de templos, para que los líderes se puedan preparar. Y muchos de ellos, hermanos, regularmente son personas de un bajo perfil, no están tocando trompeta, no quieren ser vistos, pero están dando con generosidad a la obra de Dios. Y en el versículo 8 sigue entonces, Reina Valera menciona que el que preside con solicitud, se puede decir también, o se puede traducir como dirigir o tener autoridad, supervisar la vida de la comunidad. Y las personas con este don no solo disfrutan dar proporciones inusuales, sino que son sabias también. Y es importante que podamos ver a estas personas entonces que supervisan la vida de la comunidad. Pueden dirigir, tienen autoridad. Podríamos decir, hermanos, que tienen un liderazgo, ¿no?, innato. Estas personas, hay personas que lo siguen, son personas que pueden dirigir, que tienen autoridad, y es importante también que las aprovechemos, que las podamos aprovechar en el ministerio, que puedan utilizar sus dones. Y por último se menciona entonces el que hace misericordia con alegría. También se podría traducir como compasión, o de una manera literal, practicar misericordia, lo que la iglesia llamaría más tarde las obras de misericordia. Este es el don que tienen las personas que son motivadas a trabajar específicamente con los pobres, con los enfermos, con los débiles, con los presos, con los adictos, con las personas de edad avanzada, y así sucesivamente. Y esto, hermanos, es importante. Por eso es que estos dones, y aunque exista diversidad, hay unidad. Necesitamos que estos dones se practiquen en la iglesia y que sean de edificación para ella. Es interesante, hermanos, porque aquí en el contexto de Romanos, lo que es nuevo con respecto a 1 de Corintios es la aparición de al menos 3 dones que no se enumeran específicamente en la carta anterior. Por ejemplo, exhortación, dar, o también el de compasión o misericordia. Es muy interesante que eso no se mencione. Sin embargo, en Romanos falta la mayoría de los dones enumerados en 1 de Corintios capítulo 12. Por ejemplo, incluyendo la de palabra o mensaje de sabiduría, el de palabra de ciencia, conocimiento, la fe, las sanidades, la realización de milagros, hechos de poder, el discernimiento de espíritus, los diversos tipos de lenguas y la interpretación de lenguas, así como los apóstoles. Significa entonces, y esto es maravilloso, es importante que se pueda meditar en esto, porque podríamos preguntarnos si significa esto que las comunidades romanas eran menos carismáticas que los creyentes de Corinto. ¿O es que Pablo enumera deliberadamente los dones en Romanos para resaltar las exhortaciones sobre la vida comunitaria que siguen inmediatamente y se extienden hasta el capítulo 15 y versículo 13? Ahora, no lo podemos saber con certeza. No sabemos si la comunidad de Corinto había un movimiento, si era más carismática, ¿no?, donde se utilizaban más los dones. No sabemos si en esta comunidad también, en la comunidad romana, también se movían como en Corinto los dones. No lo sabemos. Lo curioso es de que algunos dones sí se mencionan y otros no. En cualquier caso, este pasaje implica, dado que los dones son una operación de la gracia, y esto es importante, porque no son posiciones merecidas ni meros talentos naturales. Y lo vuelvo a repetir, no son posiciones merecidas. Ninguno, hermano, de nosotros nos merecemos un don de parte de Dios. Es un regalo que nos ha sido dado por gracia.
No es porque nosotros seamos buenos, porque lo merezcamos. El Señor nos los ha dado por gracia. No es por nuestros méritos, ni es un don natural. Pero se distribuyen a toda la comunidad. Y esto es algo interesante, porque se distribuye entonces a toda la comunidad, a hombres, a mujeres, gentiles, judíos, ricos y pobres. Esto significa que los que no pertenecen a la élite de la comunidad no son hijos de Dios y están llenos, no solo son hijos de Dios, sino que están llenos del Espíritu. ¿Y qué es lo que estoy tratando de explicar, hermanos? Es que los dones de Dios no solo son para un grupo élite. Como ya lo dije, estos son para hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos, pobres. El Señor los da como Él quiere, y esto es algo maravilloso. No es, hermanos, para un grupo élite. Y en muchas iglesias se ha caído en el error en el que se cree de que solo hay un grupo élite el cual tiene los dones del Espíritu. Y que plano ellos están más cerca de Dios, ¿no? Y por eso es que tienen los dones. Pertenecen a una élite. Hermanos, es importante que entendamos bien la cuestión de los dones y saber entonces, vuelvo a repetirlo, que esto no es solamente para un grupo élite. Es una operación de la gracia de Dios. Estos dones están para todas aquellos seguidores de Cristo, hijos de Dios, que están llenos del Espíritu Santo. Aquellos que son miembros de un cuerpo que funciona, con dones que ejercer y con contribuciones que hacer. Que por cierto, todos tenemos algún don. Y es importante que lo pongamos al servicio de la iglesia, al servicio de la gente. Poner en práctica esta realidad sería sin duda un reto en cualquier cultura antigua o moderna, en la que la participación de la comunidad suele estar dominada por los que tienen estatus o medios o ambos. Esto, hermanos, es tremendo. Porque en la realidad, en la cultura tanto antigua como moderna, sí existen élites. Pues aquellas personas que tienen más prestigio, aquellas personas que tienen más recursos. Pero en Dios, hermanos, eso no existe. Él reparte sus dones. Hombres, mujeres, judíos, gentiles, ricos, pobres. Esto es algo maravilloso. Y esto es algo que está a disposición de cada uno de nosotros. Y creo yo, hermanos, que en esta noche es importante. Tal vez usted no conoce su don o sus dones. Decirle: Señor, muéstrame, necesito conocer, saber cuáles son los dones que tú me has dado. O tal vez usted sí sabe y no los ha puesto al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia. Y esto es algo maravilloso. Por eso, hermanos, vuelvo a repetirlo. Esto no se debería de ver como solo es para un grupo élite. Porque son regalos que se han dado por gracia. No por nuestros talentos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. El Señor los reparte como Él quiere. El uso de estos dones no es solo para la armonía interna de la comunidad y la santidad.
La misión de Dios en el mundo se cumple principalmente porque los participantes dotados utilizan sus dones para la edificación de la comunidad. Y esta es una palabra importantísima, hermanos, porque la edificación permite que la comunidad funcione adecuadamente como armas pacíficas, llenas del Espíritu, semejantes a Cristo, de la rectitud, justicia de Dios en el mundo, así como en la iglesia. Hermanos, los dones de Dios no son para que la gente nos vea, para que la gente nos exalte o para que la gente nos admire, sino están al servicio de la iglesia, al servicio de las personas, para que toda la gloria se la lleve Dios y para edificación de la iglesia. Pero es algo también que muchas veces no hemos entendido. El Señor le regala un don a alguien, ¿no? Y como decimos nosotros, entonces ya se cree la última Coca-Cola del mundo. Se cree que porque fue alguien especial o es alguien especial, entonces Dios le dio ese don. Y ya la gloria ya no es para Dios, sino que es entonces para esta persona. Ya no está sirviendo de edificación, ¿no? Sino es para que me vean lo especial que soy. Por eso es que se me ha dado ese don. Y hermanos, esto se debe de corregir en la iglesia de Jesucristo. Saber, vuelvo a repetir, que los dones son para edificación. Que el Señor nos utilice para aquellas personas que están pasando por necesidad, que están pasando por angustia, y que el Señor pueda utilizar nuestras vidas con el don que nosotros tengamos para edificar. Puedo darle una palabra profética a alguien, ¿no? Y edificar su vida. Puedo barrer el parqueo y que mis hermanos cuando lleguen entonces con sus vehículos o lleguen a pie encuentren un lugar limpio, un lugar agradable para edificación de la iglesia. Pero hoy, hermanos, lamentablemente la gente se quiere llevar la gloria, ¿no? Quieren que vean sus dones. Se ponen títulos constantemente. Quieren pertenecer a élites. Aquí estamos en otro nivel espiritual, ¿no? Esta es la élite de los espirituales. Y hermanos, creo yo que eso es ignorancia de la palabra de Dios. Y por eso nosotros debemos de volver a la palabra de Dios, estudiarla, hermanos, de una manera profunda. Que seamos serios en el estudio de la palabra del Señor, porque si no se van a cometer grandes errores como se han cometido el día de hoy. Un tema también sobre el que hablé hace 8 días fue la norma de esta valorización propia en la medida de la fe que Dios les ha dado. La medida de la fe. ¿Qué significan estas palabras? No a juzgar por los siguientes versículos, Pablo puede estar aludiendo a la cantidad específica de fe que Dios ha distribuido a cada creyente. Y hermanos, yo debo de ser conscientes de que aquí hay una gran discusión, ¿no? El versículo 6, por ejemplo, habla: úsese conforme a la medida de fe. Ahora, yo hablaba hace 8 días que se habla de una medida, no se habla de una cantidad. Ahora, esta semana estuve investigando y sí existe una discusión. Son pocos realmente aquellos que creen que Pablo está hablando de una cantidad de fe y decir, bueno, a aquel se le ha dado más fe, entonces si tiene más fe lo puede utilizar de esta manera. El apóstol estaría pues alentándonos a vernos a nosotros mismos a la luz de los dones que tenemos y a valorarnos de un modo coherente. Una persona puede tener una gran fe y numerosos dones, mientras que otra no tiene menos, porque tiene menos fe, porque Dios le ha dado menos fe. Cada creyente ha de reconocer su condición y esforzarse en desarrollar los ministerios que les son apropiados. Sin embargo, la otra posibilidad es que la norma de la medida en cuestión de la fe sea la fe cristiana en general.
Y es por la cual, hermanos, yo creo que esta es la interpretación correcta, ¿no? Y lo decía hace 8 días, cuando el apóstol Pablo habla aquí de úsese conforme a la medida de fe. Creo que se está hablando de la fe cristiana en general. No se está hablando de cantidades, de que alguien tenga una mayor cantidad de fe, que esta persona tenga una menor cantidad de fe. Según este punto de vista, Pablo nos estaría pidiendo que al evaluarnos consideremos cuidadosamente la fe del evangelio y sus requisitos. La decisión entre estas dos opciones no es fácil, dice Douglas Moo, que es alguien que ha estudiado este libro, es un estudioso de las escrituras. Sin embargo, hermanos, personalmente yo me inclino hacia esta segunda alternativa, creer que el apóstol Pablo está hablando entonces de la fe cristiana en general. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta noche. Y quisiera concluir con el tema de la profecía. Porque esta forma de profecía también puede ser peligroso si es descontrolada. De modo que Pablo insta que se utilice conforme a la analogía de fe. Así se encuentra, hermanos, en el texto griego. La analogía de fe. La palabra analogía, de la que procede nuestro término español analogía, denota una proporción o una relación correcta. Los profetas, hermanos cristianos, han de hablar siempre según el estándar establecido por su fe en Cristo. ¿Y cómo van a conocer su fe en Cristo si no conocen la palabra de Dios? Y creo yo, mis amados hermanos, que esto es importante que lo observemos. Han de tener cuidado de no mezclar sus propias opiniones con su profecía, puesto que tales opiniones no serían según la analogía de fe. Es importante que no se mezcle entonces con nuestras propias opiniones, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, sino que tiene que ir de la mano con la palabra de Dios. Y esto es de suma importancia. Pero para eso debemos de conocer la palabra del Señor. Lamentablemente, hermanos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay un analfabetismo bíblico terrible. Y cuando ignoramos, cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, podemos tener dones legítimos de parte de Dios, pero muchas veces se pueden utilizar de una mala manera. Es interesante que observemos también en el versículo 6, en la última parte dice: úsese conforme a la medida de fe. Úsese. ¿Está usando sus dones? ¿Está usando usted sus talentos? ¿Los está poniendo entonces al servicio de la iglesia, al servicio entonces de la congregación, al servicio de las personas? ¿Qué está haciendo usted con aquellos dones que Dios le ha dado, que el Señor le ha regalado? El texto lo que dice es: úsese, que lo haga. Una vez que hemos identificado un don, debemos usarlo para servir a otros en la iglesia. Y vuelvo a repetirlo, hermanos, para servirle a otros en la iglesia, para edificar a la iglesia. Y esto es de suma importancia. No para que me vean a mí, no para que vean lo especial que yo soy, para que puedan verme, para llevarme la gloria. No, toda la gloria se la tiene que llevar el Señor. Parte de vivir como un sacrificio a Dios, entregándole nuestras habilidades y dones para que sean usados en su servicio. La única forma de hacer esto con gozo es haciéndolo a la luz de sus misericordias para con nosotros.
Debemos, hermanos, ser serios en esto. No lo debemos de tomar a la ligera. Estos dones son preciosos y maravillosos. Pero en muchos lugares, hermanos, se les ha dado un mal uso. En muchos lugares se están dando muchas cosas, hermanos, que no son agradables a Dios. Y vuelvo a repetirlo, creo que es por la ignorancia bíblica, porque ignoramos la palabra de Dios. Hoy cualquiera es profeta, ¿no? Hoy cualquiera da una profecía. Hoy cualquiera se levanta y dice, así dice el Señor. ¿Cuántos hermanos han dicho, así dice el Señor, no? El Señor me habló y dice que usted me tiene que regalar ese vehículo. O así dice el Señor, usted me tiene que dar esa casa porque el Señor así lo dijo. O así dice el Señor, usted me tiene que dar tal ofrenda. Hermanos, da mucha tristeza realmente lo que está pasando en la iglesia de hoy. Y por eso es que hay personas que hacen una caricatura de todo esto. Hay muchos jóvenes que están abandonando esto y dicen, no, yo ya no creo en esto. Yo creo que los dones fueron para el siglo I, ¿no? Para allá sí fueron los dones, pero hoy no. Porque hay muy malos ejemplos de personas que muchas veces están utilizando los dones solo para beneficio propio, no para edificación. Y esto es una tristeza. Porque los dones están activos, son para hoy, son una realidad. Que el Señor nos ayude. Que se levante una nueva generación, una generación que quiera conocer más de la palabra de Dios, que se instruya en la palabra de Dios, sin dejar de creer en los dones, en su vigencia actual. Porque vuelvo a repetirlo, hermanos, los dones son una bendición para cada una de nuestras vidas. Son herramientas, diría yo, que se han dejado para la edificación de la iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu fidelidad. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú no nos has dejado y no nos has abandonado. Señor, gracias por los dones que tú has dado a tu iglesia. Señor, ayúdanos a conocerlos, a usarlos para el beneficio de tu iglesia, para el beneficio, Señor, de las personas. Señor, ayúdanos a conocer cuáles son aquellos dones que tú nos has regalado y a poderlos usar. Señor, y que cualquiera que sea el don que tú nos hayas dado, que siempre te podamos dar toda la gloria y toda la honra a ti. Que en ningún momento, Señor, te podamos quitar pero ni una pizca de tu gloria. Líbranos, Señor, de eso. Porque nosotros estamos aquí, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Usa nuestras vidas. Llénanos con tu Santo Espíritu. Y utiliza nuestras vidas para hacer de edificación para tu iglesia, para aquellos hermanos que están pasando por necesidad. Padre eterno, guárdanos en esta semana, en este resto de semana. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guárdanos, Señor, de todo accidente, de todo plan en contra nuestra. Señor, prospera la obra de nuestras manos. Señor, bendícenos, guárdanos, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros.
Gracias por este tiempo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Por favor, están cordialmente invitados a nuestro servicio presencial este domingo a las 9:30 de la mañana. Será una bendición que nos puedan acompañar, que juntos sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor y poder adorar a nuestro buen Dios. Será una bendición poderles ver, poderles saludar. Están también invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer, en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y también en nuestro canal de YouTube ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active la campanita también para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.